El cielo sobre las aguas del Mar Caribe nunca se ha sentido tan asfixiante y cargado de tensión como en las últimas horas. Los informes más recientes de inteligencia militar confirman un despliegue sin precedentes de la Armada de los Estados Unidos que se está llevando a cabo justo en el límite de las aguas territoriales de Venezuela. Esto ya no se trata de simples amenazas lanzadas en las redes sociales, sino de una orden de ejecución con el nivel de prioridad más alto emitida directamente desde la oficina oval. El presidente Donald Trump ha colocado oficialmente el expediente de Venezuela en la cima de su agenda estratégica con un objetivo específico único: bloquear todas las rutas de escape de las figuras más influyentes del régimen de Caracas, teniendo como blanco principal a Diosdado Cabello. Grupos de combate de portaaviones y destructores equipados con misiles guiados han comenzado a establecer un perímetro de acero, creando una muralla infranqueable entre la tierra firme venezolana y las aguas internacionales. La presencia de este arsenal militar masivo no busca solamente una exhibición de fuerza, sino que forma parte de una estrategia diseñada para cerrar el cerco sobre los últimos eslabones del poder en el país. En los pasillos del poder en Washington, el secretario de Estado Marco Rubio ha emitido señales claras sobre una hoja de ruta que consta de 3 fases fundamentales: la estabilización, la recuperación y la transición. Sin embargo, para que este proceso pueda dar inicio, el paso indispensable es neutralizar la capacidad de resistencia o de fuga de los elementos más radicales del sistema. Diosdado Cabello, quien ha sido considerado históricamente como el hombre que ostenta el verdadero control militar y el rostro más duro de la revolución bolivariana, se encuentra ahora bajo la mira directa. Los analistas de geopolítica señalan que el bloqueo marítimo es un ataque frontal a la arteria económica clandestina, aquel canal por donde el oro, el petróleo y otros recursos naturales valiosos son transportados de manera ilegal para mantener con vida la estructura de poder, con los buques de guerra estadounidenses posicionados en puntos estratégicos. El mensaje enviado es contundente: ni un solo barco, ni un avión privado y ni un solo gramo de riqueza podrá abandonar Venezuela sin una autorización explícita. La prioridad máxima que la administración Trump otorga a esta operación demuestra un cambio de paradigma en la política exterior. Ya no estamos ante lentas sanciones económicas de carácter administrativo, sino ante un cerco físico real y tangible. En la ciudad de Caracas, la atmósfera se torna cada vez más errática. Las lujosas mansiones de la nueva élite heredera del poder, aquellos que se han beneficiado de décadas de control, se encuentran ahora en un estado de alerta máxima. Las complejas estructuras corporativas en paraísos fiscales y las redes financieras que construyeron durante más de 26 años están en riesgo de quedar totalmente congeladas. Expertos en la materia aseguran que el aislamiento de Diosdado Cabello no representa solo una derrota militar, sino un golpe demoledor a la moral de todo el aparato gubernamental. Cuando el hombre percibido como el más fuerte se queda sin opciones de salida, las fisuras internas se vuelven inevitables. Los destructores estadounidenses, con sus sistemas de radar de última generación, tienen la capacidad de vigilar hasta el más mínimo movimiento en un radio de cientos de millas náuticas, garantizando que cualquier intento de escape por vía marítima sea interceptado antes de siquiera alejarse de la costa. Es una partida de ajedrez geopolítica donde cada movimiento de la flota norteamericana está calculado para acorralar al oponente, obligando a los que aún sostienen el poder a enfrentarse a una realidad ineludible: la rendición o la justicia internacional. Mientras los radares estadounidenses barren cada rincón del litoral venezolano con una precisión quirúrgica, el pánico se extiende por las urbanizaciones más exclusivas de Caracas. Ya no se trata solo de congelar cuentas bancarias en centros financieros internacionales como Suiza o Delaware, sino de una presencia física y abrumadora
que impide el movimiento de las aeronaves privadas que solían despegar con absoluta impunidad hacia islas del Caribe o capitales europeas. El cerco sobre Diosdado Cabello es, en esencia, un cerco sobre la caja fuerte misma del régimen. Según informes detallados de inteligencia, gran parte del sostenimiento de la lealtad militar y de los grupos de choque depende del flujo constante y sonante de recursos provenientes de la minería ilegal y el comercio de crudo fuera de los canales oficiales. Estas rutas, que durante años funcionaron como arterias de supervivencia, ahora están bajo una vigilancia satelital y naval constante que no deja espacio para el error. Los herederos del chavismo, esa generación de jóvenes conocidos como los bolichicos, que crecieron rodeados de una abundancia obscena mientras la gran mayoría del país se sumía en la crisis más profunda de su historia, ven ahora cómo sus pasaportes y sus privilegios se convierten en papel mojado ante el avance de la flota norteamericana. Esta nueva aristocracia revolucionaria ha diversificado sus fortunas a través de fundaciones fachada y complejas redes de empresas de maletín, pero hoy se encuentran atrapados en lo que muchos analistas describen como una jaula de oro. El despliegue ordenado por la administración de Donald Trump no solo tiene como objetivo la captura de los altos mandos, sino forzar un colapso sistémico desde las entrañas del poder, desgarrando la confianza entre los círculos de seguridad y quienes ostentan el mando político. Cada destructor que aparece en el horizonte es un recordatorio visual y psicológico de que el tiempo de las negociaciones estériles y las prórrogas diplomáticas ha terminado definitivamente. Los expertos en geopolítica regional señalan que la estructura de mando se ve seriamente amenazada por este bloqueo, ya que la incapacidad de mover mercancías ilícitas rompe de tajo la cadena de pagos que mantiene a los generales y coroneles alineados con el discurso oficial. La tensión interna es tan elevada que los anillos de seguridad, compuestos por asesores extranjeros y fuerzas de élite locales con un entrenamiento riguroso, han tenido que redoblar la vigilancia incluso hacia adentro ante el temor creciente de una deserción masiva o una entrega negociada a cambio de beneficios judiciales. La prioridad de Washington es clara y meridiana: asfixiar la capacidad operativa y logística de Cabello para que cualquier proceso de transición pueda ejecutarse sin la interferencia violenta de los sectores más radicales que han prometido convertir las calles en un campo de batalla. En este escenario de alta intensidad, la tecnología de punta de la Marina norteamericana, capaz de interceptar comunicaciones encriptadas y detectar movimientos sumergibles, choca frontalmente con la realidad de un sistema que se sostiene precariamente sobre el miedo y la corrupción institucionalizada. Se ha creado un punto de quiebre histórico donde la lealtad se empieza a vender al mejor postor o simplemente se desvanece ante la inminencia de la justicia internacional. El bloqueo no es solo un muro de barcos, es un mensaje directo a la conciencia de cada oficial de las Fuerzas Armadas. El costo de proteger a las figuras señaladas por narcotráfico y violaciones de derechos humanos ha subido a niveles insostenibles. Mientras tanto, en las oficinas del Departamento de Estado se ultiman los detalles de lo que sería una Venezuela post-chavismo, pero todos saben que el primer paso crítico es asegurar que personajes como Diosdado Cabello no tengan un puerto seguro a donde huir cuando las puertas del palacio finalmente cedan ante la presión interna y externa. El cerco no solo es físico, sino profundamente psicológico. Y en el centro de esta tormenta se encuentra el hombre que durante décadas ha sido el símbolo de la intransigencia, Diosdado Cabello. Para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, Cabello no es solo un objetivo político, sino el nodo central de una red
que ha fusionado los intereses del Estado con actividades fuera de la ley internacional. La recompensa de 15 millones de dólares por su captura, emitida por el Departamento de Justicia, ha dejado de ser una cifra en un cartel para convertirse en una sentencia que flota sobre cada una de sus reuniones. En el lenguaje de la Realpolitik, Cabello ha pasado de ser un aliado indispensable para la supervivencia del chavismo a convertirse en el obstáculo principal para cualquier salida negociada, mientras otros sectores dentro de la administración de Caracas buscan canales discretos para garantizar su propia salvación. El sector radical que él lidera se encuentra cada vez más aislado. Los analistas sugieren que Cabello tiene ahora una diana invisible en la frente, no solo puesta por sus enemigos externos, sino por aquellos dentro de su propio círculo que ven en su entrega la moneda de cambio perfecta para obtener clemencia. La presión naval en el Caribe está diseñada para exacerbar esta paranoia interna. Los buques de guerra estadounidenses, con su capacidad de interceptar comunicaciones a niveles granulares, están enviando un mensaje claro a los generales venezolanos. Sabemos dónde están, con quién hablan y qué están intentando esconder. Esta vigilancia constante busca quebrar la cadena de mando, haciendo que el costo de la lealtad hacia Cabello sea prohibitivo. En las barriadas de Caracas y en los cuarteles de provincia, el rumor de la presencia de fuerzas de operaciones especiales operando en la sombra genera un clima de desconfianza total. No se trata solo de tecnología, sino de la narrativa de una caída inminente que se filtra por cada grieta del sistema. Los expertos en geopolítica subrayan que, a diferencia de crisis anteriores, la administración de Donald Trump ha eliminado las zonas grises. La orden es de máxima prioridad porque se entiende que al neutralizar la capacidad de maniobra de Cabello, se desmorona la estructura que sostiene el control social y militar en las calles. El bloqueo naval impide que los suministros críticos lleguen a las manos de los grupos paramilitares que responden directamente a él, dejándolos desarmados y vulnerables ante un estallido social o una intervención directa. Mientras tanto, la economía de guerra que el régimen ha intentado implementar se asfixia bajo el peso de la realidad. Las exportaciones clandestinas de oro y petróleo, que solían financiar los lujos de la cúpula y el control de las fuerzas de seguridad, se encuentran paralizadas. Los barcos que antes se atrevían a pagar sus transpondedores para evadir sanciones, ahora se enfrentan a la posibilidad real de ser abordados por la marina más poderosa del planeta. Esta parálisis financiera tiene un efecto dominó inmediato: la incapacidad de pagar los bonos de lealtad a los mandos medios del ejército. Sin el flujo de dinero, la ideología se desvanece, dejando al descubierto la fragilidad de un sistema que se sostiene únicamente por el interés económico. La figura de Diosdado Cabello, que una vez proyectó una imagen de poder absoluto e invulnerabilidad, se ve hoy reducida a la de un fugitivo dentro de su propio territorio, vigilando constantemente por encima del hombro, consciente de que el despliegue naval es el preludio de un movimiento final que no admite errores. La transición, como la plantea Washington, no es una mesa de diálogo, sino un proceso de rendición donde los nombres en las listas de búsqueda son los primeros en la fila para ser procesados. Cada minuto que pasa, el radio de acción de Cabello se reduce y el muro de acero en el mar se cierra un poco más, dejando claro que el escape no es una opción y el tiempo de descuento ha comenzado para la vieja guardia de la revolución. La maquinaria de inteligencia financiera de Washington, en coordinación directa con el despliegue naval en el Caribe, ha comenzado a desmantelar los últimos santuarios de riqueza de la nueva élite venezolana, aquellos conocidos como los bolichicos. Mientras los destructores de la clase Arleigh Burke patrullan las costas, en las oficinas del Departamento del Tesoro se ejecutan algoritmos de seguimiento que están bloqueando de manera fulminante
las rutas de escape del capital ilícito. Estos jóvenes, herederos del poder, que nunca empuñaron un fusil en la revolución, pero que se beneficiaron de contratos multimillonarios en sectores estratégicos como la energía y la construcción, hoy ven cómo sus vidas de excesos en Madrid, Miami o en las islas del Caribe se desmoronan bajo el peso de una ofensiva total. Los analistas internacionales coinciden en que el bloqueo físico de los puertos venezolanos ha tenido un efecto inmediato en la logística del oro, el cual era transportado en pequeñas embarcaciones o vuelos discretos para ser convertido en divisas líquidas que mantenían el estilo de vida de la cúpula. Al cerrarse esta válvula de escape, la fricción interna en Caracas ha alcanzado niveles críticos. Los hijos de los generales y los familiares directos de Diosdado Cabello se encuentran ahora atrapados en un territorio donde el dinero acumulado ya no puede comprar la seguridad ni el anonimato. Esta presión financiera y naval actúa como un acelerador de la descomposición política. La estrategia de la administración de Donald Trump no busca únicamente un cambio de nombres en el Palacio Presidencial, sino la erradicación de la estructura financiera que permite al radicalismo mantenerse a flote. Informes de inteligencia humana revelan que se han producido fuertes discusiones dentro del alto mando militar, donde los oficiales más jóvenes, preocupados por el futuro de sus propias familias y sus activos en el exterior, cuestionan la lealtad ciega a una figura como Cabello, que hoy representa el mayor riesgo para su supervivencia. La prioridad máxima otorgada al bloqueo naval es el mensaje de que no habrá un aterrizaje suave para quienes insistan en boicotear una transición democrática. Expertos en defensa señalan que el uso de drones de vigilancia de gran altitud y sistemas de interceptación electrónica está permitiendo a los Estados Unidos identificar no solo los barcos, sino los puntos exactos de almacenamiento de efectivo y metales preciosos dentro de Venezuela, información que está siendo utilizada para presionar a los mandos medios a cambio de salvoconductos o protección futura. El contraste es brutal y dramático. Mientras la mayoría de la población venezolana sobrevive con salarios que apenas cubren las necesidades básicas, la élite que se jactaba de su invulnerabilidad ahora se oculta en búnkeres de lujo, rodeada de guardaespaldas que sospechan unos de otros. La presencia de las furgonetas negras sin matrícula patrullando las cercanías de los centros de mando, como se ha reportado en operaciones de extracción simuladas o reales, ha sembrado una paranoia colectiva. Se habla de una fuerza fantasma compuesta por operadores de élite que ya estarían en terreno, marcando objetivos y preparando el camino para una acción quirúrgica si las condiciones lo requieren. Diosdado Cabello, consciente de que su valor como moneda de cambio aumenta cada día, ha reforzado su seguridad personal con elementos de contrainteligencia extranjera, pero incluso ellos saben que contra el poder tecnológico de un grupo de combate de portaaviones, las tácticas de guerrilla urbana son insuficientes. El cerco naval ha transformado a Venezuela en una isla política y económica donde el tiempo se agota y las opciones se reducen a dos caminos claramente marcados por Washington: la entrega voluntaria ante la justicia internacional o ser arrastrados por el colapso inevitable de un sistema que ya no tiene recursos para pagar sus propias defensas. La historia de los próximos días se escribirá en las cubiertas de los barcos estadounidenses y en los despachos donde se negocian las últimas lealtades de un régimen que ve cómo su propia descendencia le da la espalda en busca de un futuro. Lejos de las ruinas de la revolución, el tablero de ajedrez geopolítico ha entrado en una fase de jaque constante, donde cada movimiento de las piezas está siendo supervisado directamente desde el ala oeste de la Casa Blanca. La administración de Donald Trump ha dejado claro que la prioridad máxima no es opcional,
sino un mandato operativo que debe cumplirse con una precisión absoluta. El bloqueo naval, lejos de ser una medida aislada, es el pilar fundamental que sostiene el plan de 3 fases diseñado por el equipo estratégico de Marco Rubio: estabilización, recuperación y transición. En este esquema, el componente de estabilización requiere de manera imperativa la neutralización de los focos de resistencia armada y el control total de las fronteras nacionales. Diosdado Cabello, al ser el arquitecto de la defensa interna y el líder de las facciones más intransigentes, se ha convertido en el nudo gordiano que Washington está decidido a cortar. Los analistas de defensa en el Pentágono sugieren que la presencia de los buques de guerra estadounidenses ha creado una zona de exclusión de facto donde cualquier intento de despegue de las unidades de la Fuerza Aérea Venezolana es detectado en milisegundos, anulando cualquier capacidad de respuesta aérea del régimen ante una eventual incursión terrestre o de fuerzas especiales. En el corazón de la inteligencia militar, se sabe que el poder de Cabello emana de su control sobre las milicias y los colectivos armados, pero este control depende de una logística que hoy está severamente comprometida. Sin la capacidad de exportar recursos ilícitos a través de las rutas del Caribe, la caja de resonancia de la revolución empieza a silenciarse. Los suministros médicos, el combustible y, lo más importante, el dinero en efectivo que mantiene aceitada la maquinaria de represión, están quedando atrapados detrás de la línea de acero naval. Esta asfixia logística está provocando que los mandos medios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana comiencen a evaluar su lealtad no en términos ideológicos, sino en términos de supervivencia pura y dura. La pregunta que recorre los cuarteles desde la frontera del Táchira hasta las costas de Falcón es: ¿cuánto tiempo podrá sostenerse una estructura que ya no puede garantizar ni siquiera el suministro básico a sus propios defensores? La orden de máxima prioridad dada por Trump implica que no habrá concesiones ni espacios para el diálogo que no sea para discutir los términos de una rendición incondicional y una salida inmediata del poder. La sofisticación del despliegue norteamericano incluye el uso de sistemas de guerra electrónica que pueden apagar centros de mando y control de manera selectiva. Esto significa que en el momento en que se decida actuar, las comunicaciones de los grupos que responden a Cabello podrían quedar totalmente neutralizadas, dejándolos aislados y ciegos en un entorno de combate moderno. Mientras tanto, la presión diplomática internacional se alinea con la fuerza militar, enviando un mensaje unificado a los aliados remotos del régimen. Cualquier intento de romper el bloqueo naval será visto como un acto de agresión directa contra los intereses nacionales de los Estados Unidos. En este escenario, Rusia y China, que durante años han sido los soportes económicos y militares de Caracas, observan con cautela cómo la balanza de poder se inclina de manera irreversible. Los expertos señalan que el abandono de estos aliados estratégicos es solo cuestión de tiempo, a medida que los costos de mantener vivo un régimen cercado superan con creces los beneficios proyectados. El aislamiento de Diosdado Cabello es ahora una realidad física, económica y política. Las historias de los bolichicos, aquellos jóvenes que dilapidaron fortunas en el extranjero, sirven hoy de advertencia para quienes aún creen que hay un lugar seguro fuera de las fronteras venezolanas para los arquitectos del sistema actual. La prioridad máxima otorgada al bloqueo naval es la culminación de años de recopilación de pruebas y de construcción de casos judiciales que ahora se materializan en una operación de cerco sin precedentes. El tiempo de las palabras ha quedado atrás, reemplazado por el ruido sordo de las turbinas de los portaaviones y el silencio sepulcral que reina en las oficinas de los hombres que una vez se sintieron dueños del destino de una nación entera. La transición ha comenzado no con una firma en un papel, sino con el despliegue de una fuerza que no admite réplica y que ha decidido que el ciclo iniciado hace 26 años debe llegar a su fin
de manera definitiva e inmediata. El desenlace de esta crisis histórica se está escribiendo en tiempo real bajo la sombra imponente de los portaaviones y el eco de las decisiones tomadas en el más alto nivel del gobierno estadounidense. Lo que comenzó como una serie de advertencias diplomáticas ha evolucionado hacia una realidad física innegable. El tiempo de Diosdado Cabello y de la cúpula que lo rodea se ha agotado. La máxima prioridad otorgada por el presidente Donald Trump a este despliegue naval no es un evento pasajero, sino el cierre de un ciclo de 26 años de control absoluto que hoy se desvanece frente a la superioridad estratégica y militar de una coalición internacional decidida a forzar un cambio. El cerco naval no solo ha bloqueado la salida de los líderes, sino que ha cortado el flujo de recursos que alimentaba la red de complicidades dentro de las Fuerzas Armadas. Sin el combustible del dinero ilícito y con la amenaza constante de una intervención de precisión, la estructura de mando se convierte en un castillo de naipes esperando el primer soplido del cambio definitivo. Marco Rubio, desde su posición estratégica, ha sido claro al definir que el camino hacia una Venezuela libre pasa necesariamente por la rendición de aquellos que han secuestrado las instituciones. El despliegue de la Marina no es una agresión contra el pueblo, sino una operación de rescate contra una élite que ha utilizado el país como su feudo personal. Los hijos del sistema, aquellos herederos que pensaron que sus fortunas estarían seguras en el extranjero, hoy enfrentan una realidad amarga. No hay lugar en el mundo donde el brazo de la justicia no pueda alcanzarlos una vez que el protectorado de Caracas caiga. La cooperación internacional ha creado una red tan densa que incluso los paraísos fiscales más remotos están entregando información, dejando a la familia de Cabello y a sus socios sin un solo rincón donde esconderse. Esta es la fase final de la recuperación nacional, donde la soberanía vuelve a las manos de los ciudadanos y el miedo cambia de bando, instalándose en las habitaciones de quienes antes ordenaban la represión. La historia recordará estos días como el momento en que la tecnología y la voluntad política se alinearon para poner fin a una de las crisis más prolongadas del hemisferio. El bloqueo de la salida de Diosdado Cabello es el símbolo más potente de esta nueva era. El hombre que se creía intocable está ahora confinado, observando cómo sus aliados se retiran y sus defensas se agrietan. Cada movimiento de las furgonetas negras en Caracas, cada vuelo de los drones de vigilancia y cada patrullaje de los destructores en el mar son piezas de un rompecabezas que ya está completo. La transición no es un proceso que esté por venir, es una realidad que ya está ocurriendo bajo la presión constante de una administración que no aceptará nada menos que la libertad total. Venezuela se prepara para un nuevo amanecer, uno donde la justicia no sea una palabra vacía, sino un proceso riguroso que enfrentarán todos aquellos que hoy intentan desesperadamente encontrar una salida que ya no existe. El muro de acero en el Mar Caribe es la última frontera entre un pasado de opresión y un futuro de reconstrucción que ya ha comenzado a latir con fuerza. La orden ha sido ejecutada, el cerco está cerrado y el destino de la nación está a punto de cambiar para siempre, dejando atrás décadas de oscuridad para dar paso a la luz de la democracia y la justicia internacional.